Y en estos días el Señor ha hablado mucho a mi corazón sobre la restauración del primer mandamiento en nuestras vidas. Nosotros hablamos mucho, conocemos mucho sobre adoración, que Dios va a restaurar la adoración, el tabernáculo caído de David. Nosotros oímos mucho de que Dios va a traer el espíritu profético de Elías, ese espíritu de milagros. Y yo me puse a pensar, Señor, por mi experiencia, yo he vivido muchas experiencias muy locas con el Señor. En otros tiempos he trabajado con hombres de Dios de Argentina como Carlos Anacón, de Edgardo Millán, Daniel Petrizo. Yo fui músico de ellos muchos tiempos. Y, y hoy le digo al Señor, algo está sucediendo. ¿Qué pasa, Señor? Y el Señor me habló con respecto al primer mandamiento y le dije al Señor, ¿qué tiene que ver todo esto, Señor? Y me fui al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 y 5. Para los que tienen sus Biblias virtuales, las que tienen Biblias tradicionales. Uh-huh. Y me encuentro con un texto muy particular y dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. El versículo 5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y yo comencé a pensar, bueno, cada vez que nosotros escuchamos sobre este texto, relacionamos con lo que nosotros hacíamos. Y yo me acuerdo siempre de gente que hablé, que conversé, que me decía, uy, cuando yo me convertí al Señor, cómo yo trabajaba para el Señor. Ahora hace 20 años que estoy en la iglesia y como que hay cosas que no funcionan, como que no consigo. Y todas estas cosas me llevaron a pensar en estos tiempos y me llevaron a escribir. Y ahí encuentro en Jeremías, capítulo 2, versículo 2, también que se habla sobre el mismo tema, porque la misma Biblia se explica, no existen cosas sueltas. Me voy a Jeremías, capítulo 2, versículo 2, y veo que encuentro un texto. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la lealtad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y comencé a atar cabos. Y ahí pensé, ¿por qué el Señor Jesús le dice a Juan, escribe una carta a Éfeso? Para entender mejor agarré y me leí la carta de Éfeso unas 5, 6, 7 veces. Y me tuve que leer varios libros que hablen sobre la carta de Éfeso. ¿Quiénes eran nuestros hermanos efesios? Y la misma historia nos cuenta de que Éfeso era una ciudad extremadamente idólatra. Éfeso era una ciudad donde estaba el templo a Diana de los efesios. Esa ciudad vivía financieramente de un ídolo, aparte de tener sus cosas, vamos a decirlo así, de comercio. Pero era una ciudad extremadamente idólatra. Pero en esta ciudad había una gran iglesia. Y fíjense que en el contexto dice que el Señor Jesús conversa con Juan y le dice, bueno, escribí esto.
yo estoy feliz con todo lo que ustedes han hecho. Como diciéndole, no les recrimino. Es más, estoy de acuerdo de que ustedes siempre a la gente que no predicaba un evangelio verdadero, ustedes lo acortaban. Ustedes a los nicolaitas, como, no estamos de acuerdo con ustedes. Y yo estoy de acuerdo con ustedes, me gusta, pero algo tengo en contra de ti, que has perdido el primer amor. Entonces yo pensé, Señor, ¿qué es ese primer amor? Y voy y me encuentro en la Biblia de que el primer amor habla del primer mandamiento. De Marcos 12:30, en la antigüedad, en Deuteronomios capítulo 6, versículo 5, en Mateos 22, versículo 37. Pero Marcos 12:30 es el texto que me llamó poderosamente la atención. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y comencé a ver lo que el Señor estaba queriendo decir a los efesios. Comencé a entender mejor lo que el Señor les estaba queriendo hablar a ellos, lo que les estaba queriendo decir. Ustedes necesitan amarme integralmente, todas las áreas de su vida, y yo necesito hacer una gran obra en ustedes. Entonces el Señor nos habla y nos dice, no se trata de todo lo que tú hagas, se trata de cuánto tú me amas. De cuánto tú me amas a través de tu corazón. ¿Qué es tu corazón? Me fui a la Biblia a investigar, continué investigando y encontré 808 versículos que hablan sobre el corazón. En hebreo es levav. Y me doy cuenta de que algo importante, hay una llave en esto para nosotros los cristianos en este tiempo y en esta era. Y ahí yo comencé a pensar, Señor, ¿qué estamos haciendo y hacia dónde estamos yendo como iglesia? Y ahora me encuentro con un texto a más que dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Y dije, wow, ¿qué tenían en el corazón entonces ellos? ¿Cómo vivían ellos? Porque nosotros queremos ver milagros y maravillas todos los días. Nosotros queremos ver gente que esté sentada hacia adelante en silla de ruedas, que se levanten. Nosotros queremos ver gente que está con cáncer y se cure. Nosotros queremos ver en otros lugares, fuera de la iglesia, en la calle. Nosotros queremos ver en la cárcel, en los hospitales, en las escuelas, en las universidades, en tu trabajo, dentro de tu propia casa. Pero Señor, ¿qué está pasando? Que yo no lo veo. Y nuevamente el Señor me dice, Marcos 12:30. Marcos 12:30. Nosotros tenemos que restaurar el primer amor con nuestro Señor. El corazón es el lugar donde están todas nuestras emociones. Nuestro corazón debe ser un corazón recto, íntegro, un corazón humillado, alegre, firme y quebrantado en la presencia de nuestro Señor. Por eso es que nosotros tenemos que aproximarnos de Él, como dice en Santiago capítulo 4. Aproxímense a mí, que yo me voy a acercar a ustedes. Dios quiere que todas nuestras emociones sean curadas por Él. Y ese es un grave problema de esta generación. La sociedad que yo vivo en Brasil es una sociedad muy diferente. Hay una violación tremenda a los derechos de las personas. Niños son abusados de todas las formas que ustedes se puedan imaginar. Mujeres son abusadas de todas las formas que ustedes puedan imaginar. Y es algo que está dañando las emociones de las personas. Por eso es que nosotros necesitamos que este Jesús, que murió en la cruz, pueda transformar nuestras emociones. Este Jesús que murió en la cruz pueda curar las heridas de tu alma. Los pueblos latinos fueron pueblos
lastimados en sus emociones. Y por eso es que muchas veces nosotros podemos ver que nuestras naciones no se pueden levantar, porque su corazón está lastimado. El Señor quiere curar nuestras emociones. El Señor quiere traer un día nuevo a nuestras vidas. Es por eso que Él nos está diciendo, no se trata de todo lo que tú haces, se trata de cuánto yo puedo hacer dentro de ti y de cuánto tú puedes hacer por mí. Yo puedo transformar y curar todas tus heridas. Las emociones, cuando son lastimadas, ellas van a generar siempre sentimientos y estos sentimientos siempre van a generar reacciones. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. El amor va a generar en nosotros alegría y alegría va a generar un abrazo. La traición va a generar en nuestro corazón odio y muchas veces puede llegar a un asesinato. El maltrato va a generar depresión, el mal de este nuevo siglo. El maltrato va a generar depresión y esta depresión puede llevarte a un lugar llamado suicidio. Yo estoy trabajando en una ciudad donde el nivel de suicidio es el mayor de la región. El año pasado hubo un número de muerte entre 14 y 18 años de los adolescentes. Pero vos decís, ¿qué le pasaron a estos chicos tan locos? Ellos no vivieron la vida, no saben aún lo que es la vida. Muchos de ellos tienen sus cosas, otros no tienen. Otros son, ellos sienten que la sociedad los ha discriminado y sienten discriminación familiar. Y se pegan un tiro o se ahorcan. Hace unos 2 meses atendí a 3 chicos. 2 chicas y un chico. Una chica agarró simplemente porque el papá y la mamá le retaron muy feo. Ella fue corriendo, se subió a un edificio que era una construcción de su abuela, se ató una soga al cuello y se tiró. Cuando ella se tiró no se dio cuenta que no ató bien la soga y cayó. Cuando ella se cayó, viene un muchacho que era de una iglesia y le dice, vos necesitas hablar con alguien que te pueda ayudar. Y ahí la trajo y conversé con ella. Le dije, el Señor te dio una segunda oportunidad. Otro chico de 16 años, él tuvo un problema en la escuela con sus profesores. Y como era un chico de perfil bajo, él no conseguía absorber de que hay una salida. Y agarró un cuchillo y se quiso cortar las venas. Estaba en el hospital. Y ahí llega otro hermano de otra iglesia, ni siquiera eran de mi iglesia esas personas, de otra iglesia, dice, tú necesitas hablar con Jorge. Y lo trajo al muchacho cuando salió del hospital. Pero hubo un tercero que yo no conseguí hablar con él y se mató. Entonces ahí comencé a ver por qué nosotros tenemos que verdaderamente ser restaurados en nuestras emociones. Por eso el Señor quiere tocar tu corazón en este día, quiere curar todas tus emociones. El mismo texto habla de nuestros pensamientos, habla de nuestra alma, habla de nuestra mente. Gracias. El pensamiento, nuestro entendimiento, es la capacidad que tenemos todos los seres humanos, que tenemos de diferenciar lo que nos conviene, saber separar las cosas, saber qué es bueno, qué es malo, qué es negativo, qué es positivo, tener percepción, comprender las cosas, tener raciocinio, tener juicio. De eso habla nuestro pensamiento. La Biblia nos habla de que tenemos que pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amado y en todas las cosas que son de buena fama. En eso tenemos que pensar, dice en Filipenses. Y nosotros a veces no paramos, como dice en Jeremías, parados en los caminos. Nosotros estamos corriendo, corriendo. Estamos yendo
corriendo, corriendo, corriendo. Y no nos paramos a detener lo que el Señor nos está queriendo decir como iglesia. Como iglesia. Amén. El cristianismo no nos va a hacer mayor ni menor por cuánta cantidad de cultos tengamos al año. Si fuera por eso, las sillas son más cristianas que nosotros, porque ellas no se pierden ningún culto. ¿No es cierto? Nuestra alma, que envuelve nuestros sentimientos. Yo encontré 367 versículos en la Biblia que hablan sobre esto. Me fui a investigar las traducciones originales en hebreo, en griego, y encontré estas palabras sueltas. Dianoia es una palabra, pensamiento profundo, propiamente la facultad mental, entendimiento, mente, pensamiento, emociones, espíritu. Nous, intelecto, mente, pensamiento, sentimiento, voluntad, entendimiento, mente, pensar. Algo nos estaba queriendo decir el Señor con respecto a nuestra alma, que envuelve todos nuestros sentimientos, nefesh. En griego es pneuma. Aliento, alma, ánimo, contentamiento, corazón, deseo, hombre interior, mente, ser, vida, voluntad. Pneuma, corriente de aire, respiración, soplo, la brisa. Por analogía, el espíritu del hombre, el espíritu humano, el alma racional, principio vital, aliento, viento. El Señor nos estaba queriendo decir algo cuando nos estaba hablando sobre restaura el primer amor, el primer mandamiento de tu vida. Sentimientos positivos siempre van a generar buenas obras. Los sentimientos negativos siempre van a generar malas acciones. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Los sentimientos, ellos siempre estarán vinculados a la dinámica de nuestro cerebro. Los sentimientos son emociones que determinan el estado de ánimo de una persona. Cuando estos no están enfermos, podemos alcanzar felicidad. ¿Qué es la felicidad? Es un conjunto de momentos alegres que vamos a construir la felicidad. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Él quiere que seamos personas felices. Si yo te tengo que preguntar qué es la felicidad y tú me respondes, yo también te quiero preguntar y te quiero decir, compruébamelo que eres feliz. Compruebe para mí de que tú eres feliz. Solamente podemos alcanzar felicidad cuando nosotros integralmente podemos pertenecer 100% al Señor y Él puede traer cura a nuestra vida. ¡Wow! Ese es el Dios que nosotros creemos. Él nos habla de nuestras fuerzas, habla del vigor, del cuerpo. En la Biblia hay 100 versículos que habla sobre este tema. Y cuando habla, en ese texto de Marcos 12:30 dice, meot. Habla de la fuerza. Habla del poder que tiene nuestro cuerpo, de la potencia. Fuerza y capacidad que tenemos para mover objetos. Lo estoy moviendo, ¿no? Puedo levantar esta Biblia. Bueno, ahora estoy medio... Habla de la resistencia, habla de nuestro tiempo, habla... ¡Wow! Tiempo. ¿Por qué dije tiempo? ¿Será que nuestro tiempo está siendo aplicado y Dios ha redimido hasta nuestro tiempo? Dinero. ¿Será que el Señor ha tocado el dinero, nuestro dinero? El dinero, tu dinero, fue generado ¿por quién? Por la fuerza de tu trabajo, de esta materia. Porque muchos de nosotros tenemos que sentarnos capaz en un escritorio a trabajar, otros no, están sentados en un colectivo, otros no. Quién sabe, son profesores, están adelante de alumnos. Pero tú generas ese dinero y el Señor te lo provee.
Y Él tiene la capacidad de darte todo lo que necesitas. De eso habla la fuerza, el vigor humano, de nuestras energías, de todos nuestros talentos, de nuestras palabras que son generadas por esta boca, que podamos ser influencia a las naciones. Influencia va a comenzar en el lugar donde tú estás. Vas a ser una persona que influya a alguien en ese lugar donde tú trabajas, por la calle cuando tú caminas. Una cosa que yo siempre digo, no le digo a la gente que haga algo que yo no practico. Yo no hablo una cosa que yo no vivo. Yo no predico la historia de otra persona. Yo cuento mi propia historia, la que el Señor me está ayudando a construir. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de ustedes, hermanos. Esa es la palabra que el Señor tiene en esta mañana. El Señor te vio. El Señor ha mirado en tus ojos. Él sabe quién tú eres. Y Él quiere hacer parte de tu historia, de tu vida. Y el Señor quiere que tú camines con Él. Porque Él te ama. Nada de lo que ha sido escrito fue para destrucción del hombre, sino que ha sido escrito por amor. Y ese Dios amoroso, ese Dios que ha creado todas las cosas, sus manos sustentan el universo. ¡Wow! Ese Dios tiene el placer y el privilegio de poder hablar a nuestros corazones en esta mañana. Yo creo que juntos comenzamos a construir una palabra. Yo no creo en que yo solo estoy, vamos a decir, predicando, disertando. No, yo creo que todos nosotros estamos construyendo un pensamiento. Porque nosotros, nadie es más que nadie. Yo creo, hablando musicalmente, el que toca 2 notas y el que toca 100, para mí son iguales. Porque para el Señor son iguales. Depende de la condición en que estés tú delante de la presencia de Él. Tus 2 notas van a llegar al cielo, al igual de aquel que toca 100. Y vamos a mover el corazón de nuestro Dios. Amén. Cuando hablamos de la fuerza, del vigor, cuando hablamos del cuerpo humano, hablamos recién, quién sabe, de lo que nosotros hacemos para nuestro Dios. Pero ahí, como que terminamos de meditar en esta parte. Y el Señor me dice, ¿por qué no ves el 31 que dice? El versículo 31 habla del segundo mandamiento. Pero el segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pero hay una versión que no dice el segundo es este. Hay una versión que dice que el segundo es igual al primero. Entonces dije, ¿cómo puede ser? Si no puede ser segundo, tiene que estar colado con el primero. Y ahí me fui a leer los textos originales y encuentro de que el Señor nos está queriendo decir, el prójimo vale tanto como tú me vas a amar a mí. Y estas órdenes no hay cómo cambiarlas. Es primero el Señor, después el próximo y luego yo. ¿Por qué? Porque al prójimo lo tengo que amar como a mí mismo. Entonces, si yo tengo que amar al prójimo como a mí mismo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Y quién es ese prójimo? Ese prójimo es todo aquel que está alrededor mío. Sin mirar su condición financiera, sin mirar su color, sin mirar su edad, sin mirar su elección sexual o estatus social. Nosotros en Brasil tenemos un movimiento LGBT tremendo. Y nos encontramos en un momento en donde estamos capaz, en medio de un turno en la casa de oración, y puede entrar un gay, puede entrar una lesbiana. Ahora, ¿cuál va a ser mi actitud con esa persona? Me voy a acercar y le voy a decir,
querido, este no es un lugar para ti, porque esta es una casa de oración. Tú no puedes entrar aquí porque es una casa de oración. O mi actitud de cristiano referente al prójimo va a ser abrazarlo y decirle, por favor, ven y siéntate acá adelante, al lado donde yo estoy. ¿Cuál será mi actitud? Los chicos todos tatuados, con los agrandadores, con sus borseos. ¿Cuál va a ser mi actitud cuando pasen por esa puerta y entren al culto? Hermano, no le voy a decir. Le voy a tener que decir, muchacho, aquí es un culto, es una iglesia, no puedes entrar así. O le voy a decir, querido, bienvenido, te estábamos esperando. ¿Cómo me estaban esperando? Sí, ¿tú no sabías? Yo te estaba esperando. ¿Será que esa va a ser mi actitud? ¿O cuál será mi actitud con el prójimo? Y cuando estoy en la calle, ¿cuál va a ser mi actitud con aquella persona que está en la calle? ¿Cuál va a ser mi actitud con la persona que hoy trabaja conmigo en mi trabajo? Porque capaz somos cristianos, detectives, estamos disfrazados y no nos pueden conocer, no pueden saber que soy cristiano. O vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. De eso habla este texto, de amar al prójimo, más amarlo al prójimo como a mí mismo. ¿Qué es lo que tú amas comer? ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Cuál es tu zapatilla, tu zapato preferido? ¿Cuál es el pantalón que más te gusta? El pantalón que más te gusta es el pantalón que tú tienes que compartir con el prójimo. Si este pantalón, vamos a inventar, no sé cuánto vale un pantalón aquí, vamos a inventar, voy a decir que vale $10. Yo tengo que desear que el prójimo pueda tener el mismo pantalón que yo tengo. ¿Será que voy a pensar así? Pero ahora viene el mayor pensamiento. Yo tengo una cosa que vale más que todo el oro del mundo. ¿Será que yo estoy pensando que ese prójimo pueda tener eso que yo tengo? Porque el Señor ha transformado mi mente, mi corazón, mis fuerzas. Él ha revolucionado mis emociones. Él ha revolucionado mi alma. Y por eso este cuerpo está hoy, quién sabe, en La Paz. Estar aquí en La Paz para mí es un sueño, porque yo conocía mucho boliviano. Ustedes no saben la condición que he encontrado gente de su país. Y sin tener nada, de verdad, sin tener nada. Mi mamá me dice, gracias, me dice mi mamá, me dice, hijo, yo me voy a quedar aquí en San Pablo, anda en tu casa nomás. Y yo me senté en la puerta del edificio de la casa de mi tía y veo a los paisanos caminando así, cabeza baja. Y yo sé el contexto, porque yo sé que hay gente que los explota, pero lo peor de todo es que su propio pueblo lo explote. Eso es lo peor que puede haber. Y el Señor me dice, tú eres mi hijo, Jorge. Tú puedes volver a tu tierra, continuar haciendo todas las cosas que tú haces, y yo te voy a bendecir. Pero si tú te quedas aquí en Brasil, también te voy a bendecir. Y vamos a tener la mayor aventura de tu vida. Y yo no volví más a mi casa hasta ahora. Vuelvo los fines de años con mi esposa. Tengo un hijo que se llama Nahuel, que tiene 2 años. Pero lo que más me sorprendió fue que el Señor se acordó del pueblo boliviano, no fui yo. Fue el Señor, no fui yo. Entonces, ¿dónde estaba mi cabeza?
Ah, pero yo soy un adorador, yo toco la guitarra, viajo por todos lados. Ah, yo soy un adorador. No, yo soy un gran predicador. No, yo trabajo en proyectos, no. Pero en ese momento, yo dije, y lo dejé todo, sin pensar. Estar aquí en La Paz. ¿Cuántas veces muchos de esos hermanos aparecían en la madrugada en mi departamento? Hermano, nos han botado de la oficina de costura. ¿Será que podemos dormir en su casa? No tenemos que comer. Vamos, suban aquí al edificio. ¿Cuántas veces, señoras, porque dice, no, lo que pasa es que es cultural que el hombre le pegue a la mujer? La mujer toda golpeada en pleno San Pablo. Si nosotros llevábamos a esa mujer a la delegacia de la mujer, el hombre está preso y no sale más por las leyes de Brasil. Señoras con sus hijos teníamos que abrazarlos y llevarlos para nuestra casa. Gente sin conocer, no sabíamos si eran ladrones, quiénes eran. Y los metíamos en nuestra casa. Ese era el prójimo que necesitaba el Señor, porque muchas veces nosotros vemos al prójimo como el hermano que es de mi iglesia. Ese es tu prójimo, pero ese lo conoce el Señor. Tu prójimo es aquel que está perdido y que necesita conocer al Señor. Por eso es que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, está todo ok lo que tú haces, pero aún todavía tú y yo necesitamos tener un relacionamiento y necesito explicarte algunas cosas. Por eso es que el Señor en este tiempo necesita levantar una iglesia que lo ame de verdad, integralmente, pueda tener la capacidad de discernir lo que está pasando, no solamente en tu ciudad, sino lo que está pasando en el mundo. Dios está trayendo un mover de oración que es sin precedentes y muchos no han reaccionado a esto. Dios está llamándonos a un tiempo de orar. Dios está restaurando cosas que por muchos años estaban olvidadas. Dios está levantando puntos de oración. Gente se está reuniendo a orar en todo el planeta. Y es el Señor mismo que está llamándonos. Cuando conocí a Diana y a Carolina hace como 3 años atrás, el Señor me dijo que yo estaría en un proyecto, pero yo no entendía cómo era el proyecto. Y empecé a hacer contactos con varias naciones de Latinoamérica, a través de mis amigos que conocí en cruzadas, en eventos, que tenían sus teléfonos, sus Facebook. Y entre esos conocí a Diana y a Carolina. Conexiones de oro. Y yo les dije a ellos, yo no puedo ir hasta donde ustedes están, pero yo sé que en el tiempo del Señor y de la forma que el Señor quiere, yo voy a estar en Bolivia, porque yo conozco ese pueblo. Yo conozco que es un pueblo sufrido, pero no quiere decir que seas sufrido, que el Señor no te va a curar las emociones y no te va a levantar y te va a poner por cabeza. Ese es nuestro problema a veces, que nosotros no podemos ver estas cosas. El Señor quiere levantarnos de donde nosotros estamos. Y hoy estoy aquí. ¿Ustedes saben quién pagó mi pasaje? Yo digo, yo me pagué, pero en realidad yo no me pagué mi pasaje. Fue el Señor que levantó patrocinadores. Cuando yo les presenté mi proyecto, voy a ir a varios países del mundo. Necesito ir a estos lugares a llevar un mensaje de parte del Señor. El Señor me dijo, yo te voy a ayudar. No te preocupes, Jorge. Y yo le dije, Señor, vos estás loco. Todavía no es tiempo. Y el Señor preparó todas las cosas. Estamos haciendo ahora una agenda. Estamos aquí en Bolivia. Tenemos una agenda para ir a Ecuador, tenemos para ir a Perú, tenemos para ir a Chile, tenemos para ir a Argentina, mi país también, para ir a Paraguay. No tenemos un centavo. Y otra cosa, no le hemos pedido a las iglesias que nos paguen nada. Porque cuando una misión es dada por el Señor va a generar los recursos para que tú puedas ir a ese lugar. Piensen, mi esposa me dice,
2 días antes de la fecha que teníamos que pagar el pasaje, me dice mi esposa, Jorge, no tenemos un centavo, ni para nosotros. Y yo le dije, o Él es el Dios que todo lo tiene o no lo es. Y en el último día, viene una hermana, le da una ofrenda a mi esposa. Viene otro hermano, le da una ofrenda a mi esposa. Viene otro hermano, me da una ofrenda. Y les digo, yo me quedé sorprendido porque la forma milagrosa que el Señor ha comenzado a moverse. Gente que me pedía mi cuenta bancaria, que estaba en cero, porque yo también soy un misionero, y comenzaba a caer dinero. Comenzó a caer dinero, caer dinero, caer dinero, caer dinero. En 24 horas tenía el pasaje, escuchen, para el pasaje aéreo, ida y vuelta, mi pasaje para ir de San Pablo hasta mi ciudad, y un valor que nosotros marcamos con Ronaldo para poder traer con nosotros. Pero aparte de eso, yo necesitaba dejarle dinero a mi familia, porque yo me estoy yendo de mi casa, yo tengo una familia y tienen que comer. El Señor nos proveyó para dejar un dinero para mi familia. Ese es el Señor que yo creo. Ese es el Señor que ha curado mis emociones, mis dolores. Ese es el Señor que me dice todos los días, hay algo para hacer y es algo mayor que tú. Y eso es lo que el Señor te dice en esta mañana. No te veas como algo que no vale. Tú vales muchísimo. Dios te va a llevar a las naciones. El Señor desea corazones, personas que deseen ser curadas en todas sus emociones. El primer mandamiento me habló mucho. El primer mandamiento me llevó a entender muchas cosas, muchos fundamentos, muchos principios. Me llevó a entender de que por qué el Señor quiere que nosotros lo amemos a Él, de verdad. Yo he encontrado un lugar en la casa de oración. Hoy me preguntan, Jorge, ¿qué preferís? ¿Tocar en un show ante 10.000 personas o estar en la casa de oración solo y capaz hay 2 personas? Yo le digo, me quedo en la casa de oración. Porque yo lo que necesito es que el Señor me escuche. En un show de 10.000, de 15.000 personas, es un grupo de gente que viene, salta un rato y se va. Y yo no tengo la capacidad de poder afectar a todos. Quién sabe, pueden escuchar un CD, un compact, no sé, un video puedan ver. Pero no sé si va a ser efectivo. Pero cuando yo estoy en la casa de oración y agarro mi guitarra y comienzo a cantar al Señor y comienzo a cantar la palabra, yo comienzo a ver que el cielo y la tierra se unen. Y yo veo los ojos del Señor. El hombre de los ojos de fuego que está en Apocalipsis. Comienzo a poder ver en sus ojos el verdadero amor. Y eso sí me llena. Porque yo salgo de ahí y salgo grande, muy grande. No hay flashes, no hay fotos, no hay banners, no hay transmisiones capaz en vivo. Nadie me ha visto, pero los ojos que yo deseaba afectar sí me han mirado. Los ojos del Señor. Y eso me llena mucho más. Eso me lleva a un lugar. Todos cantamos, llévame al lugar santísimo. Entonces yo quiero entrar a ese lugar. Al lugar santísimo quiero ir. Los otros lugares son pasajeros. Yo quiero estar en el lugar donde eternamente voy a estar con Él. Él quiere llevarnos a ese lugar, quiere hacernos volar como las águilas, para tener una visión global de las cosas. Él quiere llevarte a ese lugar. Él quiere llevarte a ese lugar. Amén, ¿quieres ir? Esa es la gran pregunta. ¿Tú quieres ir? ¿Quieres que Dios pueda curar tus emociones? ¿Quieres que el Señor pueda tocar tus sentimientos? Porque yo humanamente no sé lo que pasa en este momento por tu corazón, por tu mente. Pero el Señor te conoce, sabe tus dificultades. Y el Señor quiere llevarte a un lugar que tú desconoces. El Señor quiere tener la mayor aventura de tu vida.
que creo que es la mayor aventura que yo también estoy viviendo. Me quedo sin aire. Yo estoy viviendo la mayor aventura del Señor. En la madrugada me quedé sin aire, me senté. Me dolía la cabeza, me duele la cabeza, parece, no sé. Pero le digo, Señor, si yo fui a La Paz, voy a ir a cualquier parte del planeta. Hoy a la madrugada le dije a Ronaldo, yo no entiendo por qué el Señor nos trajo primero a La Paz. Y él me dice, porque si estamos aquí en La Paz, es porque vamos a pisar cualquier país del mundo. Estamos capacitados para todos. Tenemos que pasar la prueba. El miércoles cuando subamos al avión y nos vuelvamos a casa, vamos a entender 100% cuál fue nuestra misión en Bolivia.